Importante señalar que Temuco es la comuna donde más gente ha votado, con cerca de 15.000 personas. Ahí un poquito menos de la mitad de los votantes son justamente de la capital de la Araucanía. Hay opiniones encontradas en torno a esta consulta ciudadana. Hay grupos y organizaciones que están a favor de que se realice. Otros están en contra, aduciendo una materia legal, dado al poco tiempo de publicidad que hubo para informar a la gente. Es decir, no toda la región estaría en conocimiento de esta consulta ciudadana. En ese contexto, hace un rato, a eso de las 11 de la mañana, en la plaza Aníbal Pinto se reunieron organizaciones que están a favor de esta consulta, y en el lugar donde estoy ubicado en este momento lo hicieron. Pasadito las 11:20, 11:30 por ahí, las organizaciones que están en contra a esta consulta ciudadana que comenzó el día de hoy. Aclarar que esta consulta no es vinculante, sino que lo que busca es entregar un respaldo de la opinión que tiene la gente de la Araucanía para la votación que tendrá el Congreso. En definitiva, las personas que tendrán la última palabra en torno a esta extensión del estado de emergencia, que recordemos finaliza el próximo 11 de noviembre, cuando se cumplen ya los 30 días, en estos dos periodos de 15 días que estaba facultado el presidente, y ya fue ingresado la petición para extenderlo. También hay que entender que en los últimos días se ha habido un recrudecimiento de los hechos de violencia, y la noche de ayer fue particularmente violenta en distintos puntos de la Araucanía, con una serie de ataques incendiarios. De hecho, en el sector de Pailahueque hubo un corte de luz que no se pudo solucionar, dado medidas de seguridad por parte de la compañía eléctrica, que iba a continuar durante esta jornada, ya con luz día, los trabajos para dar solución a los vecinos de ese sector, a lo que se suma la suspensión de una empresa de buses Bio Bio hacia la provincia de Malleco por cortes que habían en las comunas de Traiguén, Victoria y Lumaco. Este es el contexto en el que se está viviendo esta consulta ciudadana, que, como te decía Miguel Ángel, se va a extender hasta este domingo a las 18 horas con votación virtual. Empecemos escuchando a los que están a favor de esta consulta ciudadana. Fueron los primeros en hablar a eso de las 11 de la mañana. Habían representantes de la multigremial, de la SOFO, también habían algunos convencionales constituyentes que pertenecen al partido Vamos por Chile, a la coalición Vamos por Chile. Escuchemos al presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, quien da detalles de lo que se ha vivido y cómo se va a llevar esta consulta ciudadana en la región de la Araucanía. Primero decir que nos hemos reunido un grupo de personas, de organizaciones, que estamos preocupados de la región y del futuro de la región. Son todas personas que viven y trabajan en la región. Obviamente creemos que esta es una oportunidad histórica de que la gente participe y se involucre en quizás el principal problema de la región y del país. Hasta aquí mal dirigido probablemente y con un destino cada vez peor. Creemos que es fundamental que la ciudadanía se involucre y que el país escuche a la gente que vive y sufre este problema. Queremos que haya una expresión democrática, tranquila, calmada, pero ojalá masiva y contundente. Esa es nuestra posición y nuestro deseo ahora. Queremos que la voz de la región se exprese e incida en las decisiones. ¿Cuál es el balance que hacen? Nosotros creemos que es absolutamente necesario que exista orden y seguridad y diálogo. Para que exista un diálogo constructivo, un diálogo de verdad, de personas libres, no puede ser cooptado por la violencia. No puede ser que unos estén usando fusiles para imponer su visión sobre los otros. Y por eso el Estado llama a un estado de emergencia, porque debe garantizar las libertades de todos. Existe un balance que en general hay una reducción de delitos, pero sabemos que hay una intencionalidad importante de cometer más delitos justamente para provocar y doblegar al Estado.
Y esto, los que vivimos aquí lo sabemos desde muchos años. Pero si de una vez por todas no se toman las decisiones que se deben tomar, este problema solo crece. Estas exhibiciones de fuerza que se han hecho por medio de videos, la Huaychana Ucamapu, este poder de fuego que se está manejando, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? Bueno, que lo que acabo de decir, que esto es un problema que sigue creciendo y que si no se para cuando corresponde, mientras más temprano se pare, va a tener menos costo. Mientras más se demoren las autoridades en resolver el problema, en instalar las leyes y el orden, esto va a ser cada vez más grave y va a costar más vidas en la región. Patricio, usted habló del diálogo. ¿El diálogo entre quiénes? ¿También entre organizaciones radicales que están operando en la región? ¿De quién es el diálogo? Primero, yo creo que el diálogo debe ser abierto a todos quienes estén dispuestos a dialogar. Obviamente hay organizaciones radicales que han dicho que no quieren dialogar y que su camino es otro. Y eso es bastante iluso pretender dialogar con ellos ahora. Si alguien logra conversarlo, bien. Pero yo creo que el primer diálogo es con todos los habitantes de la región, en encontrar un camino, una solución, una forma de abordar el problema de toda la gente. Y esa forma es la forma democrática, es la forma votando, respetándonos entre nosotros. Patricio, ¿qué garantías reales les da a ustedes este estado de excepción? Porque está bien, se reducen algunos ataques incendiarios, pero siguen ocurriendo una escalada anoche de muchísimos ataques incendiarios. ¿Realmente les da garantía y hasta qué punto? Porque el gobernador hablaba de 2 meses más de estado de excepción. ¿Ustedes quedarían tranquilos que esto se extienda por cuánto tiempo, por ejemplo? Mire, esta situación lleva más de 20 años. Hay que darle, no se puede pretender que en 2 semanas se resuelva. Pero yo creo que el objetivo de cualquier Estado de Derecho es desarticular los grupos paramilitares que tienen objetivo generar la violencia e imponer su visión a través de las armas. Y eso hay que darle el tiempo necesario. Es un hecho que la policía es incapaz de cubrir el territorio. Aquí el mismo gobierno ha dicho que se han desplegado más de 2.000 efectivos y aún así no se puede controlar, porque es imposible cuidarlo todo. Pero claramente hay un camino que involucra una reducción de los delitos, que es un avance, y en la medida que estas fuerzas vayan adquiriendo experiencia y se les dé tiempo, estoy seguro que van a tener resultados. ¿Ustedes creen en las cifras del gobierno que dicen que se ha reducido la violencia rural en esto desde que está el estado de excepción vigente? Lo hemos palpado. No es que le tengamos que creer al gobierno o no. Las usurpaciones de agricultores han disminuido. Se puede transitar por zonas donde antes no se podía transitar. Y hay delitos como los atentados incendiarios que siguen, pero vemos que cada vez se tienen que tomar en situaciones de más riesgo, más osadas. Entonces, yo creo que claramente las células que provocan estos atentados, estos grupos armados con fusiles, con metralletas, que están dispuestos a quemar la casa de personas humildes, inocentes, no importando quién esté adentro, no va a ser una cosa fácil de desarticular, pero hay que plantearse como objetivo desarticularlo. Patricio, ¿cuál es la cronología ahora de esta consulta ciudadana? ¿Cuánta gente esperan que participe? No tenemos idea. Lo que sí yo puedo decir, incluso lo podría ver ahora, que van más de 26.000 personas en aproximadamente 2 horas, lo cual ya habla de una cosa exitosa, que el escenario de poca votación ya no está. Esperamos, lo más importante aquí, que lo hagamos con serenidad, con tranquilidad, buscando la paz de la región, buscando entendernos y que demos un mensaje súper claro al país que esa es la forma de resolver el tema, con el involucramiento de la gente de acá. Aquí hay mucha visión ideológica de personas que se pelean entre ellas, pero que no viven el problema. Entonces, respeten a las personas que viven acá, que ellas son las que tienen que tener mayor voz en este problema. Esa era la opinión de la multigremial Miguel Ángel, quienes defienden el rol que está cumpliendo las Fuerzas Armadas en la Araucanía y en el Biobío,
dando a entender que ellos han podido palpitar justamente un descenso en los hechos de violencia. De hecho, nosotros hace cuánto lo conversábamos en cuanto a que las imágenes que hemos visto demostrarían lo contrario, pero tanto el Ejecutivo como los gremios avalan ese descenso que se ha planteado en las últimas semanas. Desde la otra vereda hay una visión contraria a la realización de la consulta. Es un aspecto legal. Te escucho. Sí, solo para hacer un punto ahí respecto de lo que dice el gobierno, que ha bajado la cantidad de ataques, y lo que dicen los representantes de la multigremial, que en definitiva también hoy han bajado la cantidad de toma de terreno, que hay lugares por el cual se puede caminar. Fíjese que claro, seguramente para nosotros es discutible porque nosotros vemos el impacto. Hemos tenido ataques increíbles como lo de Carahue, y perdone que siempre me refiero a eso, pero a mí me parece que cuando queman 10 casas, cuando están menores de edad expuestos a la violencia, es gravísimo. Y cuando atacan un convoy de trenes que duró por horas el incendio, también a mí me parece situaciones increíbles en una región que no se merece este tipo de hechos. Pero bueno, entonces a nosotros nos queda esa sensación, Carlos, pero puede ser que al vecino que vive al interior de Ercilla, al interior de Lautaro, aunque anoche hubo varias cosas por ahí, la situación haya mejorado. Puede ser eso. Y uno hace un correlativo, Carlos. Mire, siempre, o en la gran mayoría, cuando hay un incendio grande, la gente dice los bomberos llegaron tarde, pero si no llegan los bomberos, se quema una cuadra completa. Los bomberos llegan y siempre van a llegar después que hay un incendio, eso es una lógica. Pero lo que ellos hacen es poder salvar el resto de las casas. La casa que se está quemando o las casas que se están quemando difícilmente lo van a poder contener. Lo que ellos hacen es resguardar el resto de los inmuebles que están en el lugar. Hago un símil con esto, porque puede ser eso, Carlos, también, que a nosotros nos crea un contrasentido. Como si es que nosotros vemos atentados de tal magnitud, la gente dice, la multigremial dice, no, han bajado los ataques, y el gobierno dice lo mismo. Entonces, ¿puede ser esa también una explicación, Carlos? Sí, podría ser una explicación. De hecho, a la una va a haber un balance más acabado de lo que es la consulta propiamente tal, Miguel Ángel. En este mismo espacio se va a realizar ese balance a las 13 horas. Oye, lo que yo te decía, que el cuestionamiento a la consulta propiamente tal es por un aspecto legal. ¿En qué aspecto? ¿A qué se refieren? Se refieren en que primero, hubo poco tiempo de información para llegar a los distintos puntos de la región. Y segundo, la brecha digital que tiene la Araucanía, en donde muchos sectores rurales no cuentan con internet y algunos sectores urbanos tienen internet, pero no es el mejor de los casos, quedarían marginados de este proceso. Escuchemos a Alejandra Parra, que es la vocera de la Coordinación de Derechos Humanos de la Araucanía, quien da detalles de esta visión que tienen y en la que entregaron el día de hoy una carta destinada al gobernador regional Luciano Rivas. Escuchemos a la vocera de la Coordinación de Derechos Humanos de la Araucanía. Sí, venimos hoy a entregar una carta al gobernador Luciano Rivas a nombre de la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la región de la Araucanía, condenando enérgicamente los hechos sucedidos hace 2 días en la comuna de Cañete, donde el joven Jordan Yempi, de 23 años, fue asesinado por Fuerzas Armadas que ocupan el Gualmapu, sobre todo exacerbadamente producto de este estado de excepción constitucional que estamos sufriendo hoy en día, donde además hay 3 personas heridas que inicialmente estaban imputadas, pero ahora pasaron a ser víctimas de violaciones de derechos humanos reconocidamente, y de esa manera se va a investigar. Esta situación de militarización del Gualmapu la vivimos sufriendo desde hace años, producto de las políticas de los gobiernos sucesivos de represión que no han resuelto este problema del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche de la forma que debería ser, a través del diálogo horizontal y con decisiones políticas, y no militarizando y criminalizando las legítimas demandas de un pueblo por la restitución de sus tierras. Así es que además venimos a rechazar esta consulta ciudadana
impulsada por el gobernador debido a que es una consulta que se está haciendo sobre una población desinformada que no da ninguna garantía de que el resultado sea una real representación de la opinión de la ciudadanía, que además se está haciendo solamente por medios digitales, lo que está dejando a un enorme porcentaje de la población regional fuera de las posibilidades de participar de esta consulta. Por lo tanto, más bien se trata de una manipulación de la opinión pública en lugar de una consulta que cumpla con los estándares internacionales debidos. Ahora el Congreso va a tener la última palabra, en definitiva, si se extiende o no este estado de excepción. ¿Qué le dirán ustedes a los parlamentarios? Ya hay varios, incluso de la zona, que han dicho que van a votar en contra. Sí, esta carta dirigida al gobernador también la vamos a extender a las parlamentarias y parlamentarios de la región para que conozcan nuestra posición, nuestra opinión, sepan que no es una consulta que cumple con los mínimos estándares para ser representativa de la opinión de la ciudadanía y que por lo tanto les vamos a pedir que rechacen la extensión del estado de excepción. ¿Qué les parece a usted? Además no es vinculante, o sea, es una consulta solamente, no tiene que ver, no es relevante para las decisiones que se tomen por parte del gobierno? Así es, como ya dijimos, es una consulta que no tiene ninguna de las características necesarias que deberían tener las consultas ciudadanas, como por ejemplo una debida información y diálogo previo a la realización de la consulta, que sea de acceso transversal a toda la población y además que se conozca la posibilidad de vinculación de esta instancia. Ninguna de estas cuestiones se cumple en este caso y por lo tanto se trata solamente de una manipulación de la opinión pública. Alejandra, desde el punto de vista político, para muchos este es un gobierno que ya se va, un gobierno que ya terminó, en definitiva a partir de la aprobación que tiene el presidente Piñera, y la presencia militar era una de las exigencias de alguna manera que le hicieron sectores productivos, agrícolas, camioneros. ¿Lo ven así ustedes también? Sí, claramente esto aquí es una situación que se ha reiterado muchos años, lamentablemente, donde los gobiernos, tanto de la concertación como de la derecha, han cedido ante las presiones de los grandes gremios de empresarios de la región y del país, que lo único que hacen es usurpar las tierras del pueblo mapuche, extraer todo lo posible para obtener las mayores ganancias, sin abordar el problema de fondo aquí, que es la pérdida de tierras y la pérdida de soberanía de un pueblo que tiene todo el derecho a la libre determinación y la autonomía. Lo concreto, Miguel Ángel, en estos momentos es que la consulta ya se está desarrollando. Desde AMRA, la estimación que hacen es que por lo menos vote un 10% del padrón. Estamos hablando que el padrón de la región de la Araucanía supera por poquito los 800.000 personas. Es decir, hablan de algo importante, que se llega a los 80.000 votos en estos 3 días. Pero, dada la votación como va hasta este momento, voy a sacar acá el torpedo. Sí, ¿eso te parece a ti? Yo lo había actualizado bordeado a los 40.000, sí, 40.000, es decir, ya iría en... casi la mitad. En un 50% de lo esperado, sí, en un 50% de lo esperado en esta consulta, que vamos a tener, como te decía, mayores antecedentes en cuanto al análisis a eso de las 13 horas, cuando el gobernador regional Luciano Rivas se refiera en un boletín parcial, en un balance parcial de lo que ha sido esta primera mañana, señalar que la mayoría de los votos se registraron entre las 9 y las 11 de la mañana, es decir, apenas empezó la consulta fue cuando más gente votó, y ahí ha ido sumando poco a poco esta votación, Carlos, siendo Temuco y Angol las comunas con mayor votación.